Muy buenos días y muchas bendiciones a nuestra gran familia de Iglesia Sin Paredes, quien esta mañana se reúne para estar a solas con Dios, el momento más importante de nuestro día y nuestra vida, en el que nosotros declaramos que somos del Señor y que Dios es lo primero en nuestras vidas, no por palabras, sino por hechos, porque sacrificamos algunas cosas para poder tener este momento especial con Dios en el que nuestra alma se desconecta de todos y de todo para poder tener este espacio con Dios, escuchar su voz, compartir con Él, sentir su presencia cerca de nosotros sin interrupción y sobre todo poder conocer a Dios. No solamente quién es Él, sino lo que dice Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en su riqueza. Si en algo te quieres alabar, alábate en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Vamos en busca de esa comprensión superior, de poder entender una doctrina, de poder entender una profecía, un misterio. Queremos entender a Dios, queremos comprenderlo y hacerlo nuestro mejor amigo, nuestro compañero, nuestro padre, madre, nuestro amigo, nuestro esposo. Todo lo que nosotros podamos necesitar en la vida es Él. Así que le doy la bienvenida a todos aquellos fieles que nos sintonizan en esta mañana. Lamentablemente ayer a temprana hora de no temprana, altas horas de la noche me percaté que no íbamos a poder hacer la transmisión. Así que lamentablemente ayer no pudimos compartir con ustedes nada, pero hoy estamos aquí tal como lo prometimos para nosotros hacer este análisis de la palabra, orar los unos por los otros y sobre todo poder aplicar la Biblia a nuestra vida personal. A todos los que nos están saludando, buenos días y sus bendiciones. También se las devolvemos con amor, y a aquellos que por primera vez nos están sintonizando, bienvenidos a este programa para voluntarios valientes madrugadores que buscan al Señor en las primeras horas de la mañana. Oramos. Padre Santo y bueno, te damos las gracias porque en esta mañana te buscamos con todo nuestro corazón. Alineamos nuestros pensamientos contigo, Señor, y te decimos que queremos que tú conduzcas nuestras vidas como condujiste la vida de Rey Josías. Queremos vivir un reavivamiento y una reforma en nuestra vida, porque todo comienza en una sola persona, en nosotros, en el interior de nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Padre, porque hoy tú quieres hacer de nuestra vida un altar en la que tú vas a manifestar tu gloria. Hoy, Señor, sacrificamos todas aquellas cosas que nos han separado de ti y que las hemos tenido como ídolos en nuestras vidas. Las sacrificamos y las ponemos en este altar para que tu gloria se manifieste. Gracias porque tú asistes a cada hijo tuyo que en un clamor del corazón y con el alma rasgada te busca, te clama, te ora, se arrepiente y muestra querer hacer tu voluntad. Oh Señor, sé con nuestros hermanos en sus diferentes situaciones en el día de hoy, y que este día lo podamos abrir y comenzar bajo la influencia poderosa y la dirección del Espíritu Santo. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo creemos y lo declaramos. Amén, amén, amén. Damos gracias al Señor por lo que hasta aquí nos ha permitido lograr, hacer
trabajar. Damos gracias a Dios por todos ustedes quienes nos motivan a continuar. Ha sido unos días de mucho trabajo, muy arduo y agotador trabajo. Esta mañana ha sido de excepción. La realidad es que no fui temperante en mis horas de dormir. Anoche me acosté a las 2 de la mañana y le dije, Señor, yo sé que tú me vas a despertar para yo poder hacer esta transmisión. Así que pues el Señor me despertó siempre a la misma hora, gracias al Señor. Así que hemos tenido la oportunidad de, aunque hemos dormido poco, hemos logrado bastante de algo que teníamos pendiente. Y el Señor, bueno, me dio las fuerzas y me dio como yo digo, el diseño en la mente. Aquí la situación es que tú puedes tener las fuerzas y el tiempo, pero si tu mente no está motivada, tu mente no está abierta a cómo hacerlo, mire, no se hace. Yo digo que hay que tener inspiración y hay cosas, muchas cosas, yo las hago con inspiración. Y cuando esa inspiración no está, puedo tener el tiempo del mundo, pero no me llega la inspiración, no tengo el diseño mental de cómo empezar y cómo terminar. A veces uno se bloquea cuando uno tiene un trabajo que hacer, pero cuando usted está inspirado, óyeme, todas las cosas corren a gran velocidad. Y agradezco al Señor por haberme dado esa inspiración para hacer lo que tenía que hacer. Y bueno, no está terminado, pero gracias a Dios hemos avanzado mucho y yo sé que va a ser de bendición. El progreso de ese trabajo va a traer bendición. De paso, ayer mismo comenzó a traer bendición y agradezco a Dios porque nos abre esas puertas para nosotros continuar esta misión del proyecto de las Biblias. Es un trabajo arduo. A veces muchos piensan de que, bueno, solamente lo que hay es las personas que donen. Es un trabajo mucho más allá, ¿verdad? Cómo tocar esas puertas. Y no son puertas para adquirir dinero. Tocamos puertas y adquirimos hermanos y amigos. Yo entiendo que la conexión personal con la gente que nos llama, ese enlace de confianza que se crea, ese enlace humano, el dinero llega, se usa, se compran las Biblias. Y bien, ok, hubo una parte de la misión que se cumplió. La otra parte de esta misión es cómo crear lazos con personas que nunca habías conocido, que Dios las acaba de poner en tu camino y que ahora es tu responsabilidad conducirlos. Eso es lo que yo veo. Yo veo que hay un trabajo más allá que ser un trabajo financiero de compraventas y entrega de Biblias. Es una conexión humana que Dios quiere que tengamos. Así que doy gracias a Dios por todas las personas que he conocido durante estos procesos y las cuales el Señor nos ha puesto en el camino. Veo que aquí también alguien no ha dormido tan bien. Bueno, quizás muchas diferentes razones por las que algunos han, como yo, tenido sus momentos de insomnio, pero también saludo a mi querida Ale Campos allá en Australia. Aquí está, me deja su... Ay, Ale, qué lindo, qué lindo que estás aquí. Laura secunda esto, óyeme, pero es que, no sé, yo digo que la inspiración, las cosas hay que hacerla con inspiración y pasión. Cuando tú haces las cosas sin inspiración, señores, ay, qué difícil es. Es como empiezas y tú sientes que tú subes una cuesta tan pesada, pero cuando tienes la inspiración correcta, todo fluye de una manera tan distinta. A mí me gusta hacer las cosas con inspiración. Por eso mi oración siempre es al Señor, Señor, inspírame a hacer esto. Y esto de estudiar la palabra con ustedes, yo digo que esto también tiene que ser con inspiración. Cuando las personas hacen las cosas sin inspiración, se nota que las hacen pues porque lo tienen que hacer y ni modo, ese es su trabajo. No, le ha pasado a muchos líderes religiosos, ¿verdad? Que van a predicar. Bueno, me toca, dicen, me toca predicar hoy, así que déjame preparar un sermón.
Y usted sabe cuando el sermón salió de los libros y cuando el sermón sale del corazón. Cuando el sermón sale del corazón, usted no necesita leer ningún papelito. Usted lo que necesita es expresar lo que Dios está poniendo en ese momento en el corazón. Es una cosa impresionante. Quiero compartir con ustedes, vamos a cantar hoy. Dije, esta semana ha sido una semana que nos hemos ido sin mucha alabanza. Y una de las cosas, de las reformas que hizo nuestro amigo Rey Josías, es la alabanza en el pueblo de Dios que se había perdido. Y contamos que tiene que ver con el hogar, porque estamos viendo cómo Josías está reavivando la casa de Dios, el hogar de Dios y nuestra casa. En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito de Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas de Jesús. Si en mi hogar yo lo recibo, si en tu hogar tú lo recibes, le invitamos a morar. Veremos qué bien se vive, veremos qué bien se vive con Jesús en el hogar. Veremos qué bien se vive, veremos qué bien se vive con Jesús en el hogar. Este es un corito que a mí me encanta mucho. Permítame tomar agua para poder volver a cantar. Importante tener la garganta hidratada en la mañana y a veces andamos medios chuecos así. Esta es la realidad. En el hogar necesitamos a Jesús, necesitamos del Señor. Y voy a estar cantando otra vez, si tú lo sabes, lo cantas conmigo. Y voy a cantar uno que aprendimos al pastor Leopoldo Peinado hace muchos años, que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cantamos en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Si en mi hogar yo lo recibo, si en tu hogar tú lo recibes, le invitamos a morar. Veremos qué bien se vive, veremos qué bien se vive con Jesús en el hogar. Veremos qué bien se vive, veremos qué bien se vive con Jesús en el hogar. Ahora pues temed a Dios y servirle con integridad, por completo desechar a los dioses de Baal. Y si mal os parece el servir, escogeos hoy pues a quien sirváis. Escogeos hoy pues a quien sirváis. Mas
a quién sirvéis. Escogeos hoy pues a quién sirvéis. Mas en mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy pues a quién sirvéis. Mas en mi casa serviremos a Jehová. Se fue el soberano pacto que hizo Josué al despedirse del pueblo, siendo su caudillo para conquistar la tierra. Estaba a punto de morir Josué y él le hace un reto al pueblo de Israel diciendo esas palabras. Ahora pues temed a Dios y servirle con integridad. Por completo desechad a los dioses de Baal. Y si mal os parece a él servir, escogeos hoy a quien sirváis, mas en mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos ayude a nosotros tomar esa misma determinación de nosotros dedicar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida al servicio de Dios exclusivamente. Y Dios puede traer ese reavivamiento, esa reforma que trajo Josías, y hoy vamos a analizar, ¿verdad?, el aspecto de la reforma que trajo Josías al pueblo. Dios quiera e inspire. Dios inspire a los nuevos líderes de nuestra iglesia a hacer, a iniciar un reavivamiento en ellos para poder producir esta reforma, no solamente en sus vidas, sino en el mundo, en la iglesia, en los hogares. Esto es un reto muy grande que tienen nuestros líderes y ojalá que muchos se puedan inspirar en Josías para lograrlo. Quiero cantar un cántico más. Oye, me lo tenía ahí en la mente. Esta mañana amanecí cantando ese corito y ahora se me olvidó. Bueno, quizás el Señor me lo quitó de la mente. Déjeme ver un momento. Antes de desistir. Ok. Quédate, Señor. Quédate, Señor, dice así. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Que el Señor pueda quedarse con nosotros y así como por un lado Josías derribó altares, el Señor pueda levantar un altar en cada uno de nuestros corazones para morar en nosotros. Quédate, Señor, quédate. Eso es lo que queremos decirle al Señor, que se quede con nosotros. Padre Santo y bueno, gracias porque nos das la oportunidad de nosotros reunirnos nuevamente en este viernes, Señor. Ya
de preparación para nosotros poder recibir la bendición tuya, para cerrar una semana de labores, de arduas labores, quizás hasta de agotamiento físico, mental o espiritual. Pero queremos estar contigo, Padre. Queremos recibir tu palabra. Tu palabra es un mapa que nos conduce hacia el camino de la verdad y la vida. Y, oh Señor, que podamos andar por ese camino, por el camino que tú has designado para nosotros. Hoy, úsanos con respeto, como un instrumento en tus manos para llevar tu palabra apropiadamente, correctamente, y que el Señor se pueda manifestar en la vida, oh Señor, que tú te puedas manifestar en la vida de nuestros hermanos y los inspires a hacer un revivimiento y una reforma. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay 3 palabras que han estado resaltando en este estudio que hemos estado haciendo del capítulo 22 y 23 de Segunda de Reyes. Son tres etapas en la vida de Josías, los 8, los 12 y los 18. Cada una de esas edades marcó algo en la vida de Josías. El inicio de su reinado, a sus 12 años, estábamos leyendo en la Biblia cómo él inicia un proceso de limpieza en el pueblo, y a los 18 años él recibe la palabra de Dios. A esa edad de 18 años es cuando él recibe el descubrimiento, ¿verdad?, de este libro de la ley. Fíjate que en la vida todos nosotros tenemos una noción muy clara de unas edades en nuestra vida clave. Fíjate que en mi vida, las edades claves en mi vida fueron los 12, los 16, los 21. Esas fueron edades en mí que marcaron muchísimo mi vida. Definieron muchas cosas en mi vida, tomé las decisiones más trascendentales. Y obviamente, cuando cumplí mis 50 años, también fue un momento, una edad muy importante en mi vida. Así que para mí los 12, porque fue la primera vez que Dios reveló su voluntad en mi vida, que yo me di cuenta. El Señor me había estado guiando, pero yo no me daba cuenta. A la edad de 12 años, el Señor me muestra a mí algunas cosas que Él tenía para mi vida. Despertó en mí la pasión de trabajar por la gente a la edad de 12 años. Y a la edad de 12 años descubro que me apasionaba la guitarra y que Dios quería que la usara para su gloria y honra, para una iglesia que se iba a levantar. Así que esa edad de 12 años fue muy importante para mí. A la de 16 años descubro que Dios me estaba haciendo un llamado a estudiar teología, y a esa edad fue que me fui a la universidad a estudiar teología. A los 21 me gradué y me casé. Así que a los 21 años me convierto en esposa de pastor y marca mi vida para siempre hasta el sol de hoy. Los 50 años fueron medio siglo de vida que el Señor me permitió cumplir. Ya estoy ahorita cumplo ya mi primera década dentro de los 50. Ya este año cumplo mis 58. Y a la edad de 50 años había ciertas cadenas en mi vida que me tenían atada. Y el Señor me permitió ver esas cadenas romperse a la edad de los 50 años. Y fue un año en que Dios me permitió ver otras cosas en mi vida. Así que fíjate que de la misma manera que la Biblia va marcando unas etapas en la vida de Josías, 12, 8, 12 y 18,
¿Y por qué lo trae así? Porque vamos viendo que las reformas que hace Josías, él no esperó ser adulto para hacer las reformas. Más bien Josías es un ejemplo que Dios nos está dando de cómo Dios puede utilizar niños y jóvenes para traer tres palabras: remodelación, y las tres son con R: remodelación, reavivamiento y reforma. Son tres palabras que marcan la vida de Josías. Josías comienza a trabajar con estas tres palabras muy temprano en su vida. Y una trae la otra. Esto es lo interesante, que una palabra trae la otra. Esta reforma no comienza ahí. La reforma comenzó con una remodelación que comienza a hacer Josías al templo de Dios. Se decidió remodelar, reconstruir. Estaba roto. Sus antepasados, que era su papá, su abuelo y sus antepasados, habían destruido el templo y lo habían dañado para darle paso a los altares y a los postes idolátricos que habían dentro del templo. Porque bien dice la palabra que no se puede amar a dos señores, se amará más a uno que al otro. Y cuando tú le das paso a las cosas del mundo en tu vida, bueno, las cosas en los altares de Dios se arruinan. Eso fue lo que le tocó hacer a Elías, reconstruir el altar de Dios que estaba roto y disperso en el Monte Carmelo, y solito le tocó reconstruirlo. Hay trabajos que hay gente que lo va a hacer solo, otros van a recibir ayuda, pero otros les va a tocar solo, como Elías. Y la fe de una sola persona restaurando el altar de Dios va a lograr descender fuego del cielo. Esa es la gran realidad. Y entonces vemos que todo comienza en una remodelación. Por eso yo creo mucho en la operación Nehemías, porque esa remodelación trajo un hallazgo y fue encontrar el libro de Moisés, donde estaban escritas las leyes y lo que Dios había, las bendiciones y maldiciones que Dios le había expuesto al pueblo de acuerdo a su fidelidad o infidelidad. Así que esa remodelación produce un hallazgo. Ese hallazgo crea un reavivamiento en un orden interesante. La primera persona que queda reavivada es el mismo sumo sacerdote que lo encuentra. Cuando el sumo sacerdote Hilcías descubre el libro de la ley, lo lee, y él siente esa emoción que dice: no, esto yo no me puedo quedar con esto. Yo tengo que compartirlo con Safán, que era el escriba del rey. Y manda a buscar a Safán. ¿Ok? Y cuando Safán lo escucha las palabras de la ley, se anima, se reaviva. Y dice: no, esto lo tiene que saber el rey. Y se lleva el libro para leérselo al rey. Y utiliza todo su conocimiento y toda la gracia y todo el poder para poder presentar esa palabra tan viva que trajera el mismo efecto en el rey. Y cuando el rey escucha las palabras, se rasga sus vestidos y dice: no, espérate, lo que está aquí es muy poderoso. Y va y consulta a Hulda. Y cuando Hulda dice: no te preocupes, eso va a ocurrir, todas las maldiciones que están ahí van a ocurrir, pero no en tu tiempo, porque tú has buscado a Dios. Es decir, que Él hace una reforma, Él hace un reavivamiento con acciones, no en el pensamiento. Y yo quiero definir la palabra reavivamiento. Reavivamiento significa volver a vivir. Revivir viene de la palabra revivir, que significa volver a vivir o vivir otra vez. Es como decir volver a nacer. Eso es un reavivamiento. Es lo que Dios había dicho a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Cuando la gente habla de un reavivamiento, la gente piensa que es que ahora vamos a cantar más duro, ahora vamos a cantar más fuerte, vamos a hacer más ruido. No, el reavivamiento significa es matar, es destruir lo que hasta aquí hemos vivido, y es volver a nacer.
es volver es regresar a la vida. Es volver a vivir algo. ¿Qué volvió a vivir? Es la fe. Se regresó a las sendas que Dios había establecido para el pueblo de Israel. A lo que la gente llama las sendas antiguas. Y de paso, permítanme explicar un poquito esto, porque cada vez que yo he escuchado que vamos a tener una campaña de reavivamiento y reforma. Mire, nadie puede traer una campaña de reavivamiento y reforma si no la vivió primero. Porque nosotros siempre queremos comenzar los reavivamientos en la gente. No, los reavivamientos no comienzan en el pueblo, terminan en el pueblo, no comienzan. Comienzan en uno. El reavivamiento que hubo en Judá y en Jerusalén comenzó en el sumo sacerdote. El primero que tiene que comenzar son los líderes, los grandes líderes, los sumos sacerdotes, entre comillas, por decir un nombre para asociar al liderazgo de la iglesia. Ahí es que comienza, que tienen que volver a nacer. El nuevo nacimiento Dios no se lo dijo a un niño, se lo dijo a un líder eclesiástico llamado Nicodemo, que pensaba que él ya todo lo sabía, que todo lo tenía, que no tenía necesidad de nada, que le da una audiencia a Jesús y le pide a Jesús una audiencia para quedar bien con él, no porque él entendía que Jesús tenía algo que enseñarle. Nicodemo entendía que Jesús no tenía nada que enseñarle porque él era un doctor de la ley. ¿Qué tiene un niño o un laico que enseñarle a un profesor con doctorado en la palabra? Y dice, pues yo no tengo nada que enseñarle, yo me tengo que callar la boca. Ese es el problema. Ahí comienza el nacer otra vez. Tienes que nacer otra vez. Y se lo digo, déjame decirte, no te sorprendas que yo te digo que te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Porque si no nace, no verá el reino de Dios. Mira qué sencillo. Es que a mí me gusta cómo Dios no se pierde en la lalandia de las palabras profundas. Dios va al punto exacto. Dice, mira, yo quiero decirte que no te sorprendas que yo te tenga que decir que a ti te es necesario. Señor, con mi doctorado, los años que yo llevo trabajando para la iglesia, los años de conocimiento, yo le he enseñado a otro. Pues mira, renuncia y vuélvete bruto. Regresa al kinder y aprende de mí. Que fue lo que Jesús dijo. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una de las cosas que necesitan muchos líderes es bajarle al orgullo, ¿sabe? Al sitial de su orgullo. A veces son intocables y sus palabras parecen que son ley del cielo. Medos y persas. Déjeme decirle que Dios no queda honrado con personas así. Qué interesante. Hilcías, el sumo sacerdote, fue el primero que vivió el reavivamiento. Y lo comparte con el rey, que era el líder político. Y vemos cómo el corazón de Hilcías comenzó a ser tocado, reavivado. El de Safán, el escriba, el del rey, que se va humildemente. Y luego vemos al rey compartiendo el reavivamiento con el pueblo. Y fue lo que vimos la última vez que hablamos, que fue el miércoles. Y vimos allí en el capítulo 23, donde dice en el versículo 2, y el rey subió a la casa del Señor con todos los varones de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y profetas, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían hallado en la casa del Señor. No se quedó con su reavivamiento, para que usted vea que todo comienza en los líderes y va pasándose de uno a otro hasta el pueblo. Así comienza el reavivamiento. ¿Cómo volvemos a vivir? Y estaba diciendo que iba a explicar algo, que ahí me quedé en el tintero, acerca de la palabra reavivamiento.
y antiguas sendas. Yo he escuchado mucha gente que cuando me dicen, no, hermana, que tenemos que tener un reavivamiento y una reforma porque tenemos que regresar a las antiguas sendas. Y la gente define como antiguas sendas la manera en que se hacían las cosas en la iglesia para los años que ellos entraron. No, hermano, tenemos que regresar a aquellos tiempos cuando yo iba a la iglesia y se hacía de esta manera y las mujeres hacían esto y se peinaban así o no, o se vestían así o no se hacía esto. Entonces la gente evoca como antiguas sendas la manera en que ellos conocieron el Evangelio y se hacía en sus tiempos y de cómo ha cambiado en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque ellos quieren regresar al tiempo que evocan, que ellos le llaman su mejor tiempo. Cuando la Biblia habla de sendas antiguas, de cómo regresar a las sendas antiguas, no se refiere a tu manera de pensar o la manera en que a ti te enseñaron a hacer las cosas. Es regresar a la palabra. Es que volvamos nosotros a la senda que Dios estableció en la palabra, de cómo se hacen las cosas según la palabra y no según la definición de nuestros líderes o la definición nuestra en lo personal. Porque déjeme decirle que si nosotros tuviéramos que regresar a las antiguas sendas de cada cual, señores, aquí nos estaríamos matando. Porque hay gente de la época un poquito más atrasada de la mía, que por ejemplo, las mujeres no podían subir a la plataforma si no tenían medias. En otro estado no podían hacer esto, los hombres se sentaban a un lado, las mujeres se sentaban al otro. Hay lugares cuando eso, ¿verdad? Incluso se les preguntaba a la mujer si estaba en su periodo para ver si podían estar en la iglesia o no. Pero para ellos es una senda antigua porque ellos pensaban que así era que se hacían. Óyeme, espérate una cosa. Cuando la Biblia habla de que nosotros vamos a hacer un reavivamiento, nosotros vamos a nacer de nuevo en la palabra. Y si vamos a regresar a las antiguas sendas, es cómo a Dios le gusta que se hacen las cosas. Y es preguntarle a Dios cuál es tu voluntad. Si vamos a regresar a las sendas antiguas, pues miren, entre las cosas que dice la Biblia que se hace, es nosotros levantar las manos al santuario para bendecir a Jehová. El pueblo aprendió a postrarse. El pueblo adoraba con alegría, con gozo, con regocijo. Es una senda antigua, ¿sabe? Es una senda antigua porque es una senda que está en la palabra. Hoy en día los sermones se basan en historias y parece un noticiero de CNN y en un PowerPoint que si lo que pasó en tal lugar y pasó en tal lugar. Pues, a veces los cultos parecen un noticiero. A veces otros parecen que están hablando del horóscopo porque están descifrando misterios en el futuro y le están leyendo la mano a la gente. Usted sabe que Jesús dijo que si nosotros lo levantáramos a Él iba a traer el mundo así. Sendas antiguas es cuando Cristo es el centro de un mensaje, donde la gloria se le da al Señor, donde se establecen lo que Dios expuso del cual era lo que Él hacía. Sendas antiguas es seguir los pasos del Señor, de cómo Jesús no trató de llevar a los pecadores a la iglesia, sino sacar la iglesia de sus cuatro paredes y llevarla a la calle. Eso es una senda antigua. Porque Jesús no forzó a los pecadores para entrarlos al templo, porque ahí era que estaban seguros. No, los pecadores estaban seguros con Dios. Por eso Jesús iba a las calles, a donde estaba la necesidad, donde estaban los enfermos, porque los enfermos no los iban a dejar entrar, ni a las prostitutas tampoco, ni a los ciegos, ni a los mancos, ni a los cojos, ni a los pecadores, ni a los ladrones, ni a los publicanos. Esos no podían entrar a la iglesia, solamente tenían que entrar los que creían y entendían cómo eran ellos. Por eso Jesús iba a la sinagoga y luego se iba a las calles a donde estaban los necesitados. Eso es una senda antigua que nosotros hemos olvidado. Nosotros queremos que la gente venga a nosotros, pero nosotros no queremos salir de la comodidad de nuestros aires acondicionados y nuestros buenos templos para ir a la calle a buscar al necesitado. ¿Ve? Esas son sendas antiguas. ¿Por qué? Porque son las que Dios determinó, no solamente con su palabra, sino con su ejemplo.
de amarnos a los unos a los otros, ¿ok? De ser compasivos unos a los otros, de dejar de estar juzgando a las personas porque nosotros no somos jueces de esta tierra. Esas son las sendas antiguas, ¿sabías? No es como se hacía en tu tiempo, ni cómo las mujeres tenían que peinarse y vestirse. Obviamente que el reavivamiento trae una reforma en muchos aspectos, porque la gente quiere, lo más fácil es tratar de mostrar un reavivamiento, ponerte un gorrito en la cabeza, bajar, poner el vestido hasta los tobillos, ¿verdad? Lavarte la cara con el peor jabón del mundo y con esa cara triste tratar de demostrar tu santidad. Mire, eso es lo más fácil del mundo, eso lo hace cualquiera. ¿Sabes que la transformación comienza en la mente, en el corazón? Ahí comienza, los cambios comienzan en el interior y se reflejan en el exterior, porque yo conozco mucha gente con caras lavadas, trajes largos hasta los tobillos, pero detrás de todo ese manto de santidad se esconde una serpiente, con una lengua criticona, con una mente siempre pensando mal del prójimo, tienen un espíritu tan, ¿cómo decirte la palabra que quiero decir? Tan tacaño. No son personas abiertas, no son bondadosos, son quisquillosos, juzgadores. Se sientan que piensan que porque visten así, comen así y viven así, son más santos que los demás y te miran por encima del hombro. Óyeme, es cuando vamos a hablar de reavivamiento y reforma, no es como muchos lo han hecho. Incluso no todo el mundo que vende su casa y se va al monte es porque lleva un reavivamiento en su interior y porque conoce a Dios. Muchos lo hacen por miedo. Porque déjame decirte que de la misma manera que los gobiernos utilizaron el miedo para poner al pueblo de rodillas, los religiosos y muchos pastores y líderes hacen lo mismo. Utilizan la predicación del miedo para hacer que las personas tomen las decisiones en el momento que ellos entienden que deben tomarlas. Y yo creo que nuestra fe debe estar basada en una relación íntima con Dios y mi tiempo no es el mismo tuyo. Cuando Dios tiene una misión para mí, mi tiempo se corre con Dios y tu tiempo se corre con Dios, pero tu tiempo y el mío no es el mismo. Unos irán primero, otros irán después, porque Dios conoce los tiempos de cada cual. Por eso yo creo en una vida cristiana basada en una relación personal con Dios, en la que tú aprendes a escuchar la voz de Dios y sabes cuando Dios te está diciendo, Liz, es la hora. O Michael, es la hora. O María, es la hora. Esta es tu hora. Volver a vivir es volver a renacer. Renacer. Veo mucha gente tomando decisiones por miedo. El miedo les cubre el alma. Viven con una ansiedad encima de que ahorita pasa y ahorita estallan las plagas y ahorita va a pasar esto y nos vamos a quedar sin comida y viene la recesión energética y viene esta situación y ay, yo no tengo esto preparado. Mire, Dios no es un Dios que utilice el miedo para crear un cambio. Usted sabe que el arma más poderosa que Dios utiliza es el amor y el arrepentimiento. Cuando se descubre esa palabra, renace un amor hacia Dios. Se descubre que Dios era un Dios de pactos, un Dios de promesas. Es un Dios que cumple, que cuando Él dice, cuando tú eres fiel, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar, yo te voy a sacar de aquí, yo te voy a dar naciones, pondré naciones debajo de tus pies. ¿Con qué Dios no promete al fiel? ¡Wow! Lo que mueve a una persona que está buscando a Dios de todo corazón y quiere hacer su voluntad es el amor, no es el miedo. Siempre esa predicación de miedo al infierno,
Miedo a las plagas, miedo al fin del mundo, miedo a la recesión, miedo que te quiten el dinero, miedo que te quiten los hijos, miedo que te quiten los bienes, miedo que pases hambre, miedo que te lleven a la cárcel, miedo a todo. ¿Pero quién ha dicho que Dios utiliza el miedo para tener a sus hijos? Dios murió, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Quien vivió el momento del miedo fue Dios para ti vestirte y bañarte de amor. ¿Qué nos mueve a hacer la voluntad de Dios? Es porque lo amamos, porque guardamos sus mandamientos, porque lo amamos. No por miedo a que nos pase algo, no porque hay que guardar los mandamientos, porque si no hay que tener contentito a Dios, porque cuando a Dios se enoja manda rayos y centellas del cielo. No, Señor, la ley es una ley de amor. Jesús dijo, cuando me amas, guardas mis mandamientos. Guardar los mandamientos es secundario, el amor es primario, pero nosotros los predicadores hemos errado. Le hemos enseñado la doctrina a la gente primero. Y la gente se bautiza y se convence por una doctrina, pero no quedaron enamorados. Y la gente se piensa que con los años llega el amor. Eso cuando como dos personas que se casaron sin amarse, pensando que a través de los años, cuando vengan los hijos, entonces van a hacer el amor. No, el amor nace primero. Y las leyes se cumplen después. Porque las leyes se cumplen por amor. Entonces vamos viendo que este reavivamiento nace de un encuentro con Dios, en un encuentro de amor con Dios y reconocer que nosotros hemos defraudado, hemos lastimado a Dios. Dios está lastimado por nuestras malas decisiones, acciones, la vida que hemos llevado diciendo que le servimos y que vivimos para Él, pero es todo de boca. Pero un día nos dimos cuenta que nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos, que ya hemos estado en la iglesia por 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 años. Yo llevo 51 de bautizada. Porque me bautizo a los 7 años. Bueno, otros dicen que llevo 50 porque tengo 57, pero ya mismo. ¿Ok? 50 años de bautizada y eso no me es garantía de yo a conocer a Dios. Yo alabo el nombre del Señor porque en el 2018 en mi propia campaña en la iglesia de Luquillo me bautizó el pastor Morales. Y yo sentí como mi vida volvió a nacer. Y usted dice, bueno, ¿y cuál fue el gran pecado que usted cometió por la que se bautizó? El gran pecado. Bueno, no tuve que cometer un pecado público para tener que hacerlo. Reconocer de que el Señor me dijo, Liz, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Necesito que me conozcas, no en los libros, sino en una experiencia personal. Ahí está, un 20 de enero del 2018. Creo que era 20 o 21. Ahí estuvo. Pero ese nuevo nacimiento lo tengo que hacer diario, en la que Dios quiere que mi corazón sea convertido hacia lo que Él tiene para mí y no para lo que yo quiero para mí. Porque una cosa es lo que usted sueña para usted y otra cosa es lo que Dios entiende que usted necesita. Entonces dice ahí que Josías hace un reavivamiento, trae ese reavivamiento al pueblo y les lee la palabra y se puso en pie junto a la columna de la alianza y le explicó todo. Y sabe que el pueblo respondió. Y el pueblo dice que con todo el corazón y con todo el alma que iban a cumplir las palabras del pacto escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, una vez el pueblo está reavivado el sumo sacerdote, el escriba, la corte, el rey y el pueblo. Ahora venimos a hacer la reforma. Y ahí es que comienza la gran reforma que hace, y es que la reforma es reformar y reavivar. Una significa volver a vivir y reforma significa formar otra vez. Es decir, es lo que mismo hace un alfarero cuando la pieza se le daña, la quiebra,
La pone otra vez, le echa agua, la pone otra vez en la horma esta y comienza a darle forma otra vez. Eso significa reforma. Dar forma otra vez. ¿A qué se le iba a dar forma? A la adoración. ¿Qué se iba a cambiar? La adoración. Y de hecho, el tema de la adoración es el tema en conflicto en el tiempo final. Es el mensaje que lleva al tercer ángel. Temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Ok? Un llamado a la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo se ha llenado de ídolos. Nuestras casas están llenas de ídolos. Las iglesias están llenas de ídolos. Y usted dice, no, en la mía no hay ninguna. No. Ya hemos hablado de eso. No tiene que ver ni estatuas, ni santos, ni vírgenes. Ayer estaba viendo una noticia de la noticia, wow, de veras que me impresionó. La noticia del pastor Nazón de la iglesia La Luz del Mundo, cómo le están haciendo los cargos a este hombre por violación y una cosa nauseabunda lo que ese hombre ha hecho con las mujeres y las niñas en su religión. Pero lo más grande es que una religión que tiene millones de personas ahí en México, desfilando toda la evidencia en su contra, testimonio de su propia sobrina, donde ella estaba describiendo cómo él la violaba, cosas abominables, y cómo él lo disfrutaba, no solamente con ella, con niños, con animales, bueno, una cosa terrible. Abrazo partido, la iglesia lo defiende y encubre, y ellos allí, ¿no? Que él está como Cristo, que lo están culpando de cosas que no son, porque así es, así la vida ciega, ¿no? Lo peor del mundo es un ciego que no quiere ver. Y cómo idolatran porque ese es el Cristo de ellos. Y así se ha levantado, y hay gente que no, lo que diga mi pastor, no, y hay gente que va tras eso, religiones en el mundo que idolatran a las personas, a sus líderes. Oye, tenga cuidado con eso, ¿sabe? Tenga cuidado con eso. Y ahí comienza la gran reforma religiosa. Dice aquí, entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden, a los guardas de la puerta, estoy leyendo en Segunda de Reyes 23:4, a los guardas de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para el bosque y para la milicia del cielo. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón y mandó que llevaran sus cenizas a Betel. Fíjate que aquí él comienza a sacar utensilios. Utensilios. No estamos hablando de que sacaran la estatua. Ya él había sacado la estatua. Fíjate que él manda a sacar los utensilios que se habían utilizado para Baal, para los ídolos del bosque, para la milicia del cielo. Es decir, que ellos tenían unos instrumentos y unas cosas y unos utensilios que se utilizaban para la adoración específica de ellos. Mira que lo que me está demostrando aquí, que no era suficiente quitar al ídolo. Era todo aquello que se había utilizado para el ídolo. Veo a Josías enfocándose en los detalles, en este reavivamiento y en esta reforma que le vamos a volver a dar forma y vamos a revivir una fe muerta. Él comienza a darle, vamos a puntualizar los detalles. Los detalles. Dice, quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a los ejércitos del cielo. Mira, ahora va a trabajar con la gente. Él quita los sacerdotes idólatras. Es decir, muchos sacerdotes se habían, señores, habían cruzado al otro lado.
Estamos viendo que él no solamente está tocando ídolos y altares, está tocando utensilios y está personas que estaban allí destruyendo, confundiendo al pueblo en una adoración compartida. Sacó la imagen de acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, la quemó en el torrente de Cedrón hasta convertirla en ceniza, que echó sobre los sepulcros del pueblo. Además, derribó las casas de los sodomitas religiosos que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para el poste idolátrico. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban perfumes. Derribó altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda y a la puerta de la ciudad. Aunque los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, consumían pan sin levadura entre sus hermanos. También profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por el fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del camarero, Natán Melec, encargado de los ejidos, y quemó los carros del sol. Además, el rey derribó los altares que estaban en el techo de la casa de Acaz, que los altares de Judá habían hecho, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor, y los arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. El rey profanó también los lugares altos que estaba delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado, a Astarot, abominación de los sidonios, a Quemos, abominación de Moab, y Milcom, abominación de Amón. Quebró las estatuas, taló los postes idolátricos, llenó el lugar con huesos de hombres. Destruyó el altar de Betel, en lugar alto que habían hecho Jeroboam, hijo de Nabat, hijo que hizo pecar a Israel. Quemó el lugar alto y lo convirtió en polvo, y puso fuego al poste idolátrico. Cuando Josías regresaba, vio los sepulcros que estaban allí en el monte, mandó a sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios. Y eso está en Primera de Reyes 13:2. Y usted lo vamos a estar analizando la próxima semana. Estoy así completando la lectura, pero lo podemos analizar la próxima semana sobre este varón. Después preguntó, ¿qué es ese monumento que veo? Los de la ciudad respondieron, es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú estás haciendo sobre el altar de Betel. Y él le dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías quitó también todos los templos de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, que los reyes de Israel habían hecho para provocar el enojo del Señor, e hizo de ellos como había hecho en Betel. Además, mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos humanos, y volvió a Jerusalén. Óyeme, esto trasciende. Esto trasciende. Josías no dejó ningún cabo suelto. Josías comenzó a limpiar desde la casa de Dios
Sacó los utensilios, los baeles, los caballos, todo, todo, todo. Comenzó en la casa de Dios, siguió por Jerusalén, siguió por Judá y terminó en Israel, en Samaria, que ya ese territorio no era de ellos, pero había pertenecido a Israel, que ahora estaba bajo, dominado, cautivo bajo los asirios. Él se dedicó a limpiar todo territorio que una vez perteneció al pueblo de Dios. Él cruzó más allá de sus fronteras. Yo digo que el Señor ha de levantar líderes, y déjame decirte, jóvenes, que van a hacer esta limpieza. Yo creo que estamos en tiempos en que se levanten Josías para que esta limpieza total, para devolverle a Dios un pueblo que le ame y le sirva en espíritu y en verdad, que busque las antiguas sendas de la palabra y no las de su propia conveniencia. Gente que esté dispuesto a derribar todos los altares y todo lo que se ha introducido. Y cuando yo hablo esto, yo sé que inmediatamente mucha gente dice, ay, sí, la música. Porque hay muchos que piensan que lo primero que hay que sacar es la música. No, Señor, lo primero que hay que sacar es destruir la lengua. Porque nosotros siempre nos vamos a lo externo y nos olvidamos del interno. Recuerde que este reavivamiento, esta reforma, comienza en el interior de nosotros. ¿Ok? Porque los postes idolátricos que llevamos dentro del corazón y de nuestra mente, nuestra boca, en la que nosotros siempre nos santificamos y nos vemos más santos que nadie. Y olvidamos que los pecados más grandes no son los públicos, sino los privados, los que nadie sabe, que son el ojo altivo, la lengua mentirosa, ¿ok? Los que llevan y traen poniendo semilla de discordia entre los hermanos, ¿ok? Esos son los pecados que Dios más aborrece. Yo creo que nosotros, el llamado de Dios es comenzar a tumbar desde el interior, en el interior de nuestras vidas, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, a derribar esos altares que tenemos. Porque nosotros rápido pensamos en lo que otros hacen. Quita los altares de tu casa, lo que te roba a ti el tiempo con Dios. Comienza a derribar los altares que tú tienes en tu casa. ¿A quién y a qué le das la prioridad? Todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, lo mejor de ti, ¿a quién se lo das? Al trabajo, a tu casa, al patio, a la finca, a tus hijos, al televisor, a la computadora. ¿Cuáles son tus postes idolátricos? ¿Dónde están tus pecados privados, los que nadie conoce, la pornografía, la masturbación? ¿Ok? ¿Hacia dónde divagan tus pensamientos? Óyeme, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por lo personal. Porque yo digo que cuando la reforma y el reavivamiento y la reforma comienzan en el interior del creyente, cuando un creyente reavivado y reformado, que Dios está haciendo esta limpieza de todos los postes idolátricos, y de paso, cuidado en los matrimonios, porque muchos matrimonios dicen servir al Señor hasta que llegan a la cama. Y cuando llegan a la cama le sirven al diablo porque prostituyen lo sagrado de su matrimonio con prácticas que Dios no aprueba. Y podemos parecer una familia ejemplar y podemos parecer, pero hay mucha basura. Hay mucha basura en la vida de los creyentes. ¿Queremos un reavivamiento, una reforma? Vamos a empezarla por nosotros, rasgando el corazón, pidiendo perdón y sacando todo aquello de tu vida y de tu casa que no glorifica a Dios y que te está manteniendo atado a esta idolatría perversa, llevando una doble vida religiosa.
De los demás, el Señor se va a encargar. Porque cuando nosotros llevamos un reavivamiento, una reforma en nuestro interior, eso va a salir solito al exterior. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos siga guiando. Estaremos tocando esto más profundamente la próxima semana, confiando en Dios, que el Señor nos va a dirigir. Mañana voy a estar dando, en la mañana, yo les dije que por un tiempo no tuvimos la bienvenida mañana de sábado. Mañana a las 7 de la mañana, lo voy a hacer un poquito más tarde, a las 7 de la mañana para que usted tenga un tiempo de descanso mayor. A las 7 de la mañana, hora de Puerto Rico. Vamos a tener bienvenida mañana de sábado. No la vamos a hacer ni a las 5:30 ni a las 6 como lo estábamos haciendo. Lo vamos a hacer a las 7 de la mañana para que usted tenga su momento de tenga en verdad más tiempo de tener su devoción con Dios en el día de descanso. Y vamos a tener una meditación de media hora de bienvenida mañana de sábado a las 7 de la mañana, hora de Puerto Rico, que es la misma hora del este. Oramos al Señor. Padre Santo y bueno. Definitivamente que es profundo cada vez que leemos las hazañas de reforma y reavivamiento que tuvo el rey Josías a tan temprana edad, 18 años. Es impresionante, Señor, ver cómo tú puedes utilizar a quien te busca en espíritu y en verdad para hacer una de las reformas más grandes. Señor, estamos en un tiempo que necesitamos a estos Josías dentro del pueblo de Dios, que aunque sean jóvenes, traigan un reavivamiento comenzando en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, para que puedan traer este reavivamiento, esta reforma, que podamos volver a vivir aquella fe que quemó el corazón de los apóstoles, la fe que quemó el corazón de los patriarcas, de aquellos hombres y mujeres como Moisés, como Josué, como Débora, como Esther, como Hulda, como Daniel, como José, como David, que la pasión y el celo por ti hicieron hazañas grandes y tú te manifestaste en sus vidas porque fueron fieles en lo poco. Porque el que es fiel en lo poco, en lo más será fiel. Oh Señor, necesitamos que nos podamos levantar en esas antiguas sendas donde aprendimos a escuchar tu voz, donde tú querías hablar a nuestro corazón, así como le hablaste al pueblo y decidió no escuchar tu voz para escuchar la de Moisés. Qué error, Señor, qué error. Queremos aprender a escuchar tu voz, a buscarte cada día de todo nuestro corazón y poder tener una relación contigo. Que nuestra fe no esté basada en dogmas, sino en una relación con Dios. Y el Señor irá poniendo la verdad en nuestros corazones para que el guardar los mandamientos sea el resultado de un amor profundo a ti. Oh Señor, ayúdame, oh Señor, a poder presentar con respeto y con verdad tu palabra cada mañana. Y no solamente la presente a tus hijos, ayúdame a vivirla en mi vida también. Guárdanos, Señor, de reciclar una religión o una fe. Ayúdanos a volver a vivir la fe de aquellos grandes hombres y mujeres de la palabra y a darle la forma. Oh Señor, vuelve a darle forma a tu iglesia. Si es necesario quiebranos, Señor, y haznos de nuevo. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana a través de tu palabra y que esta palabra sea contundente a nuestra mente y a nuestro corazón. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo en esta mañana. Que todos tengamos un hermoso día de preparación
que seamos inspirados para preparar nuestra vida y nuestra casa para recibir al Señor y la bendición del descanso del sábado. Que Dios te bendiga y que lo que nos reste, ¿verdad?, vivir de este día, lo hagamos bajo el ojo de un reavivamiento y una reforma personal. Que así sea. En el nombre del Señor te despido diciendo esta frase que el Señor puso en mi corazón y que había dejado de decir, y hoy la quiero decir nuevamente. Que el Señor vaya delante de ti para guiarte, detrás para protegerte, al lado para acompañarte, debajo para sostenerte y arriba para bendecirte. Que así sea. Estuvo contigo Licenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Amén. Así sea.